Hola queridos niños, bienvenidos a un programa más de todos los sábados en nuestros encuentros del Ángel de la Guarda. Y como siempre empezamos con el corazón contento, el corazón alegre de saber que el Señor nos congrega en este encuentro, ¿no? O sea, lo importante, el Señor nos quiere tanto, pues que nos da el regalo de la iglesia. Y en la iglesia, pues nos regala esto, ¿no? El espacio de estar con los hermanos. Lo más importante es esto, estar juntos, ¿no? Hemos visto a muchos de nuestros amiguitos que se van conectando y van escribiendo ya sus nombres, que nos ayudan para poder saludarle, ¿no? Está nuestro amigo Santiago, nuestro amigo André, ¿quién más está por allí? Nuestro amigo Felipe, Aldana también está por allá, Julio también nos está viendo. Y a ver, así tantos otros que les pido por favor ir escribiendo sus nombres para ir poder saludarles, ¿no? Si alguien está de cumpleaños también. Muy bien, entonces, digamos, esta es la alegría de estar juntos con los hermanos. Nosotros acá también estamos contentos. El Padre Josué, está el hermano Jonathan que está también por acá. El señor Javier también está contento de que hoy estemos reunidos aquí en nuestros encuentros. Y por eso, reunidos, ¿no? Nos reunimos para jugar, para hablar de cualquier cosa. No, nos reunimos en torno al Señor, en torno al misterio que Dios ha hecho por nosotros, este misterio del amor de Dios, ¿no? Y el amor de Dios es tan grande que mira cómo hemos ido escuchando todas esas catequesis, cómo Dios ha ido dando a este pueblo, a nosotros, tantos profetas, los reyes, ¿no? Y hoy hemos visto, habrán visto ya en el banner de Facebook, vamos a tratar de un tema muy importante, ¿no? Que ya muchos habrán visto, que se llama vamos a hablar hoy de Juan el Bautista, ¿sí? Muy bien, entonces como todos los sábados empezamos, pues poniéndonos en presencia del Señor, que nos acompaña siempre, que nos mira, ¿eh? Desde aquí nos mira a cada uno de nosotros en nuestra casa, ¿no? Y claro, o sea, nos mira y dice, hoy es un momento muy especial para decirle a mi amigo, ¿quién está por allí? A ver. Aquí está por mí hoy mi amigo Santiago, mi amiga Andrea. Voy a decirle cuánto le quiero, ¿ah? Hoy voy a valerme de este encuentro. Muy bien, entonces frente a la presencia del Señor, pues le decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Dios, te doy gracias por este día. Te doy gracias por este día. Porque me concedes la vida. Porque me concedes la vida. Y en especial la posibilidad de estar contigo. Te quiero pedir perdón. Por todos mis pecados. Porque he preferido muchas veces. Los dioses falsos. Y he preferido no sufrir. A estar contigo junto en la cruz. Te quiero pedir también que hoy abras nuestro oído, que envíes tu Espíritu Santo, que nos permita contemplar tu amor. Te encomiendo a todos los niños que no te conocen. También te encomiendo a mis papás, a mis abuelitos, y a mis hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos niños, empezamos nuestro encuentro, empezamos nuestra catequesis sobre Juan Bautista. ¿Ya? Muy bien. Entonces, empezamos diciendo una cosa importante. Resulta que había un señor llamado Malaquías, que era un profeta también, ¿no? Y que si ustedes van a la Biblia, ¿no? En la Biblia, si ustedes saben, se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿no? Eso, el Antiguo Testamento trata, contemplamos ahí, si a uno se anima a leer, pues empieza desde la creación hasta el momento previo a la venida de Jesucristo, a la venida del nacimiento de Jesús. Y el Nuevo Testamento, pues trata de esto, de la vida de Jesús, ¿no? Continúa la vida de la iglesia primitiva, cuando la iglesia recién se manifiesta, ¿no? en el mundo, ¿no? Y claro, y termina en el Apocalipsis, que habla sobre la segunda venida de Jesucristo, ¿no? Entonces, el Antiguo Testamento pues termina en un libro llamado de Malaquías.
Y este señor Malaquías, y en los últimos versículos, dice una cosa muy importante. Dice al pueblo, le dice al pueblo de Israel, le dice, todos atentos, que llega el día del Señor. Que llegue el día del Señor. Que dice que será un día de gloria, un día de victoria. ¿No? Un día de victoria. Todos van a estar muy contentos y todos tendrán esta sensación de victoria, de que hemos triunfado, hemos ganado, ¿no? Así como cuando juega Perú y gana y todos estamos contentos, ¿no? Estamos contentos y todo el mundo se pone su camiseta, ¿no? Eso, muy bien. Dice, todo el mundo, estará contento, lleno de victoria, y dice, y cantará un cántico de alabanza al Señor, porque estarán muy agradecidos con Dios y cantarán este canto. Y dice que habrá un sol de justicia que alumbrará a todos. ¿Ya? Entonces, vemos esto, dice que habrá un día del Señor. Entonces sabemos que el día del Señor es el domingo, ¿verdad? Eso. Pero les cuento de que, claro, como hemos visto, la historia del hombre, del pueblo de Israel, pues empieza, claro, con el amor de Dios, Dios que había creado al hombre por amor y todo, ¿no? Y le había dado eso, le había dado un cuerpo y le había dado la libertad para decidir entre el bien y el mal, y por la libertad, pues el hombre optó por el pecado, ¿no? Y claro, y Dios también por amor, pues inicia un plan de salvación con el hombre, ¿no? Porque no quería que el hombre se quede en el pecado, se quede en la muerte, ¿no? En la muerte de no tener a Dios. Entonces Dios envía profetas, ¿no? Elige a Abraham, lo saca de su tierra, lo pone en Egipto, luego pues las 12 tribus de Israel, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y al final Dios envía a los jueces, envía a los reyes, envía a los profetas. Y todos estos eran una muestra del amor de Dios. Muy bien. Entonces, también nos dice, si no estoy mal, nos dice nuestro amigo San Pablo, dice, o el Evangelio, no recuerdo bien, el que sepa me lo dice, dice la Escritura también, de muchas formas y de muchas maneras, Dios habló a nuestros padres, ¿no? En tiempo atrás. Hoy, en estos tiempos que son los últimos, nos ha hablado por medio de Jesucristo. ¿Le suena eso a alguien? ¿Le escuchó en algún sitio eso? Muy bien. Entonces, les contaba esto. A esto se refiere el día del Señor. Porque claro, el hombre había pecado, se había alejado de Dios. No es lo que justo habíamos dicho en la oración. Por el miedo a sufrir, por el miedo a no ser como Dios, pues el hombre decidió alejarse. Decirle, Dios, hoy, con lo que había dicho también Satanás, ¿se acuerdan? Le dijo, Dios, no quiero servir. No quiero servirte, no quiero ser una criatura tuya, no quiero que tú hagas mi vida. ¿Verdad? Entonces, por eso, pues Dios inicia este plan de salvación. Entonces sabe de que, claro, envió a los jueces y el pueblo de Israel, pues sí, a ese momento se convertía así, pero luego le decía, no, ya no quiero, ¿verdad? Igual los profetas, ¿no? Los profetas, el pueblo iba, escuchaba, pero claro, el profeta decía cosas que al pueblo no le gustaba, ¿no? Imagínate, venía el pueblo y decía, son unos pecadores, conviértanse. Y el pueblo de Israel decía, pero nosotros no somos pecadores, mira, nosotros tenemos como padre a Abraham, Abraham ha sido nuestro padre, mira, nuestro antepasado ha sido David, y David es un hombre santo, nosotros somos santos, nosotros no somos pecadores, ¿verdad? Nos equivocamos, sí, pero no es para tanto, ¿no? Entonces, claro, cuando el pueblo escuchaba esto de parte de los profetas, pues mataban a los profetas. Entonces el pueblo de Israel, igual que nosotros, cuando han venido los profetas, hemos hecho igual, ¿no? Hemos matado a estos profetas, porque nos decían, ¿qué nos decían? Nos decían la verdad, nos denunciaban nuestro pecado y nos decían, conviértete, ¿no? Acoge la conversión que Dios te da, la posibilidad de volver a estar junto con el Señor, volver al paraíso de donde habíamos salido, junto con Adán y Eva. Cuando Adán y Eva salieron del paraíso, ¿no? Nosotros salimos igual con ellos, ¿verdad? Porque nosotros también, como Adán y Eva realizaron este acto de en su libertad, decirle no a Dios, nosotros también todos los días, nuestros pecados, le decimos no a Dios. Y junto con Adán y Eva, pues salimos de la manito, salimos del paraíso, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, en este momento, queridos niños, resulta eso, se había pasado mucho tiempo, y ustedes saben que vivir en el pecado, pues no es bonito, ¿no? No es bonito, algunos de ustedes lo habrán experimentado ya, ¿verdad? Eso, cuando te enojas
de tu corazón sale la ira y te enojas, ¿verdad? Y haces todo ahí tu revuelta y todo eso. Claro, en ese momento dices, bueno, ya lo hice. Pero luego, seguramente habrán experimentado que en tu corazón hay algo que te dice que no está bien, ¿no? El Espíritu Santo te dice, eso no está bien, ¿verdad? Y en tu corazón, pues la tristeza empieza a crecer, la tristeza. Es como un arbolito que empieza a crecer, ¿no? Empieza a crecer la tristeza. ¿Por qué? Porque uno de los frutos del Espíritu Santo es eso, es la alegría, el gozo en el Señor, de saber que el Señor está en nosotros, ¿verdad? Y el pecado sabemos que es decirle, Señor, tú estás dentro de mí, estás conmigo, yo no quiero nada contigo, chao. Y ahí empieza a habitar eso. El demonio se mete y nos empuja hacia el pecado, ¿no? Primero empieza con una mentira, con un engaño, ¿no? Y luego nos lleva al pecado, y el pecado pues nos lleva a la muerte, ¿no? Y esa muerte que es la tristeza. Entonces el pueblo de Israel, como tú y como yo, pues vivía en esta tristeza, ¿no? Esta tristeza. Prácticamente, pues claro, o sea, como que decía, bueno, estamos en nuestros pecados, entonces tenemos que hacer cumplir algunas leyes, ¿no? Para decir que somos buenos, ¿no? Pero claro, ellos experimentaban que por más que querían convertirse, ¿no? Veían que su corazón, pues estaba deforme, ¿no? Estaba deforme. Entonces, pues claro, sus pecados les pesaban, ¿no? Muy bien. Entonces, pues resulta de que el profeta Isaías, también un profeta de mucho tiempo atrás, él decía una cosa importante, ¿no? Decía, consuelen a mi pueblo, digan a mi pueblo de Israel, consuélenlo, porque está muy triste, agobiado por sus pecados. Díganle que se acaba su esclavitud. Su esclavitud, el demonio, pues tal como Adán y Eva, la serpiente, ¿se acuerdan que se había metido por allí? Pues les decía, con una mentira, esta mentira de que Dios no te quiere, y como no te quiere, por eso te prohíbe de las cosas y no te deja disfrutar y ser feliz. Con esa mentira, pues el demonio, pues se ha encargado de esclavizar al hombre, de hacernos esclavos, ¿no? Dices, uy, Adán y Eva eran muy ingenuos. Y eso nos pasa a ti y a mí, ¿no? A ti y a mí. El demonio igual, esa serpiente, se atraviesa por donde nosotros estamos, ¿no? Y nos viene y nos dice esto, tranquilo, mira, parece que Dios al final no te quiere tanto como dice, No parece que es tan cierto, porque mira cómo sufres, Entonces, te dice, bueno, es mucho sufrimiento para ti, parece que tú no soportas un poquito esto. Es mejor de que, claro, Dios está bien, ¿no? Dios está bien, pero bueno, hay que darse un poquito de gusto, ¿no? Entonces te dice, mira, es mejor no decir la verdad, ¿no? Es mejor no hacer lo que te toca que hacer, mejor quédate en la cama, no hagas tus tareas, ¿no? Eso nos pone en el corazón la mentira, nos pone también la pereza, ¿no? Te dicen, ¿para qué? Mira ese cómo le va bien y a ti te va mal, ¿no? Nos mete en el corazón la envidia y nos vuelve esclavos con esa mentira, ¿no? O sea, lo principal es la mentira que el demonio nos hace de que no nos quiere, que Dios no nos quiere. Entonces, el profeta Isaías dice esto importante, ¿no? Saben que los profetas no dicen lo que ellos quieren decir, sino que es el Señor, que es Dios quien les habla, y ellos pues anuncian al pueblo, ¿no? Entonces, Dios por medio del profeta Isaías dice esto: consuelen a mi pueblo, que mi pueblo está sufriendo, que mi pueblo es esclavo. Díganle en su corazón que su esclavitud va a llegar a su fin. Que su esclavitud va a llegar a su fin. Eso, que el demonio nos tiene esclavizados por el pecado, ¿no? Nos tiene atados aquí por el cuello y no nos deja movernos, ¿verdad? Entonces, dice Dios, esta esclavitud se va a terminar. Entonces, muy bien, se va a terminar la esclavitud. Entonces, en ese tiempo, en el tiempo ya previo a la llegada del Señor, de Jesús, el pueblo de Israel, ¿no? El país que Dios les había dado, la tierra prometida, había sido conquistada por los romanos. El imperio romano, pues era un imperio bastante grande, que conquistaba países, ¿no? Iba conquistando países, ¿no? Y así llegaron a la tierra prometida y la conquistaron, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel, Jerusalén, ¿no? Habrá escuchado Jerusalén,
pues estaba dominada por el Imperio Romano. Muy bien, entonces, cuando el pueblo de Israel escuchaba esta palabra del profeta Isaías, de que nos van a librar de la esclavitud y todo eso, muchos pensaban pues que eso iba a venir, porque estaba prometido un Mesías, ¿no? Un enviado de Dios, que Dios iba a enviar a alguien, ¿no? Que iba a hacer justicia, ¿no? Y que iba a liberar al pueblo de la esclavitud, ¿no? Entonces mucha gente pensó que era de la esclavitud de los romanos, porque los romanos pues tenían esta particularidad de que donde iban, pues claro, este pueblo quedaba sometido, y como quedaban sometidos, pues todo el pueblo estaba obligado a pagar, ¿no? A pagar un tributo al emperador de Roma, ¿no? Entonces prácticamente les quitaban su plata, ¿no? Les quitaban su plata. Entonces, claro, entonces imagínate. Entonces el pueblo pensaba de que, claro, su misión, la misión de este Mesías que Dios había prometido desde siempre, pues era librar al pueblo de Israel esto de la esclavitud de Roma. Muy bien. Entonces, claro, el pueblo cuando escuchaba estas palabras se acordaba también de que cuando el pueblo estaba esclavo en Egipto, ¿se acuerdan? Estaba en Egipto, pues Dios también suscitó un hombre, y este hombre se llamaba Moisés, y Moisés cumplió también esta misión, ¿no? ¿Cuál era la misión? De sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Entonces, el pueblo de Israel escuchaba esto y pensaba también, iba a ser uno como Moisés, ¿verdad? Un hombre como Moisés que nos iba a sacar de la esclavitud de los romanos. Muy bien. Pero resulta, queridos niños, de que precisamente Dios había hablado por el profeta Isaías, pero no hablaba de un libertador, pues al estilo, nosotros conocemos, ¿no? Por la historia de la independencia, ¿no? No al estilo de Simón Bolívar, ¿verdad? Que venía y liberaba al pueblo de los españoles, ¿no? No hablaba de un libertador así, ¿no? Entonces hablaba de un libertador que iba a liberar de una esclavitud mucho más grande, de esta esclavitud del pecado. De esta esclavitud del pecado. Entonces, claro, el pueblo no entendía muy bien. Entonces resulta, queridos niños, de que en ese tiempo había un señor llamado Zacarías y tenía una esposa llamada Isabel. Llamada Isabel. Y los dos eran ya muy viejitos, ¿no? Muy viejitos. Eran arrugaditos, muy arrugaditos. Entonces, Zacarías era un sacerdote. En ese tiempo, los sacerdotes pues se encargaban de eso. Había el templo en Jerusalén, ¿no? Tenían que ofrecer eso, los sacrificios. Y los sacrificios eran eso, matar animales para expiar los pecados, ¿verdad? Matar animales, ofrecían incienso a Dios, etc. Entonces, resulta de que Zacarías pues era un sacerdote, y tenían la particularidad de que Zacarías e Isabel no tenían hijos, ¿no? Porque, claro, eran estériles, ¿no? Isabel era estéril, no podía tener hijos. Entonces, resulta de que un día, pues, en el pueblo de Israel los sacerdotes entraban en la presencia del Señor, ¿no? Atrás, en la parte del fondo del templo, estaba la presencia real del Señor, ¿no? Estaba el arca de la alianza y todo eso, la presencia real del Señor. Entonces, imagínense, el sacerdote tenía que entrar. Entonces, un día de esos, un ángel se le aparece. Un ángel que nosotros conocemos. Dicen que era el arcángel Gabriel, que se aparece y le dice a Zacarías de que va a tener un hijo. Que va a tener un hijo. Entonces Zacarías se pone a pensar, pues, ¿no? Dice, mira, dice que va a tener un hijo. Primero puede ser que yo esté ya muy viejo y que ya la cabeza está por todos lados y que me estoy volviendo un poco loco y he escuchado que va a tener un hijo. Luego piensa, pues claro, un poco difícil, ¿no? Porque ya somos viejos, ¿no? Y mi esposa es estéril. Ustedes saben que hay, para tener hijos, ¿no? Hay un tiempo. El Señor al ser humano, pues nos ha dado tiempos, ¿no? Nos ha dado tiempos. Y hay un tiempo en que ya no se pueden tener más hijitos, ¿no? Entonces, dice, claro, mira, nosotros ya pasamos este tiempo de tener hijitos y no tuvimos, pues. Y encima mi esposa Sara es estéril. ¿Cómo es posible? Mi esposa Isabel es estéril, ¿no? Entonces, se queda pensando, ¿no? Entonces Dios, ¿qué le dice? ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? Le dice a Zacarías, porque Zacarías duda que Dios le pueda dar un hijo. Entonces Zacarías duda
Y como duda, pues Dios le pone una cosa. Le dice, te vas a quedar mudo, se te va a cerrar la boca hasta que tú veas el poder de Dios. ¿Ah? Entonces, claro, sucede de que de repente se queda mudo. Se queda mudo. Entonces, imagínate. Luego, resulta que Isabel estaba embarazada. E Isabel, les cuento, ustedes saben que Isabel era prima de la Virgen María. No, era prima de la Virgen María. Entonces, en ese momento, claro, justo antes de que pase esto, el mismo ángel Gabriel se había aparecido a la Virgen María y le había dicho esto, ¿no? De que el Espíritu Santo va a venir sobre ti y va a engendrar al Hijo de Dios. ¿Ah? Y le había dicho, este Hijo de Dios está puesto, eso, para librar al pueblo de sus pecados. Entonces sabemos que inmediatamente la Virgen María escucha el anuncio del ángel y se va corriendo a visitar a su prima Isabel. Y su prima Isabel dice que vivía ahí por las montañas, ¿no? Entonces Isabel, cuando la encuentra, ve que Isabel seguramente estaba en su cuarto, ¿no? O estaba en la sala, no sé qué estaba haciendo. Entonces llega la Virgen María y en el momento que le ve, Isabel dice una cosa importantísima. Le dice, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, porque Isabel sabía que en el vientre de la Virgen María estaba ya Jesucristo. Entonces, dice que claro, que también en el vientre de Isabel estaba Juan, ¿no? El que sería Juan el Bautista, ¿no? Dice que en ese momento el niño, Juan el Bautista, dice que salta de gozo en la barriguita de Isabel. Claro, salta de gozo, porque claro, se alegra. Entonces eran primos, ¿no? Eran primos Juan Bautista con Jesús, que estaba en el vientre. Entonces se alegra. ¿Ya? Muy bien. Entonces, pasa el tiempo y nace. Y nace un niño. Esto que parecía imposible, que naciese un niño de dos ancianitos, pues nace. Entonces, todo el mundo estaba muy bien, estaba en el baby shower, ¿no? Listos para decirle a María, ¿qué nombre le ponemos? ¿Ya? ¿Qué nombre le ponemos? Entonces uno dice, no sé, pongámosle un nombre así bien chévere, no sé, por ejemplo, pongámosle Justin, como Justin Bieber, ¿no? Dice, no, ese nombre no feo. Entonces uno le dice, en ese tiempo era costumbre poner el nombre de un pariente tuyo, ¿no? Un pariente tuyo. Entonces, por ejemplo, si tu abuelito se llamaba Julio, pues probablemente tú también te ibas a llamar Julio, ¿no? Eso. Entonces, por cosas, alguien dice a Isabel, dice eso, dice, se va a llamar Juan. Y toda la gente dice, no, pues los invitados al baby shower dicen, no, pues ¿cómo es posible que le vas a llamar Juan si entre tu familia no hay ninguno que se llame Juan? ¿Cómo se va a llamar Juan? Y dice, no, se va a llamar Juan. Entonces, imagínense, Zacarías, claro, estaba contento y todo, pero aún no podía hablar, era mudo, ¿no? Estaba mudo. Entonces, resulta de que Juan, pues le pregunta, dice, bueno, vamos a preguntarle al papá a ver qué dice, ¿no? Vamos a preguntarle a su papá a ver qué dice. Entonces Juan, como estaba mudo, pues probablemente parece que tampoco escuchaba muy bien y no se enteraba muy bien de lo que pasaba, pero parece que él no escuchó de que su esposa Isabel había dicho que se va a llamar Juan, ¿no? Entonces van y le hacen señas, ¿no? O le escriben un papelito y le dicen, ¿cómo quieres que se llame tu hijo? Entonces Zacarías escribe, Juan es su nombre. Entonces toda la gente queda admirada y dice, ¿cómo es posible de que él, pues justo diga lo mismo que dijo Isabel? Que Juan va a ser su nombre. Toda la gente estaba asombrada. Entonces, sí, precisamente, le ponen por nombre Juan. Eso se llama Juan. Como había dicho Zacarías, Juan es su nombre. Y en ese momento, dice, de que la lengua de Zacarías, que estaba toda tiesa, ¿no? Por eso no podía hablar. Esa lengua toda tiesa, pues empieza a hablar. Empieza a hablar Zacarías y hace un canto. Eso, cuando nosotros estamos contentos, cantamos, ¿verdad? Eso, cantamos aquí en la casa también, cuando estamos contentos, cantamos, ¿no? Uno pasa por ahí y dice, cantando, ¿verdad? Eso. Entonces Zacarías también
está contento, o sea, porque está contento de haber visto el poder de Dios. Que Dios le había dado un hijo, de que Dios se había acordado de él. Entonces canta un cántico. Y este cántico, pues hasta hoy lo repite la iglesia, que empieza diciendo: bendito sea el Señor, bendito sea este Señor, que yo lo conozco, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Y este pueblo que ha visitado, pues ha sido, en este caso concreto, ha sido a Zacarías y a Isabel. ¿Y por qué ha visitado este pueblo? Porque tanto el pueblo de Israel, pues era como Zacarías e Isabel, pues eran estériles. No podían tener hijos. No podían tener hijos. Por lo tanto, este pueblo de Israel no tenía vida, no tenía la vida eterna, porque había descartado a Dios de su vida. Dios había mandado a los profetas, a los reyes, ¿verdad? A los jueces, a tantos y a tantos y a tantos, pero el pueblo no había escuchado. El corazón del pueblo estaba seco, no podía acoger la vida. El pueblo sufría, quería acoger la vida, quería acoger esta palabra de Dios, pero no podía. Entonces, Zacarías canta en nombre de todo el pueblo de Israel: bendito sea Señor, porque te has apiadado de nosotros. Porque, Señor, tú has visto cómo hoy nosotros estamos sufriendo. Y eso también es para nosotros, niños, queridos niños, una palabra, ¿verdad? Tú sabes, tú y yo, hoy estamos, sí, ¿cuántos años tienes? 11, 8, 9, ¿no? Pero sin embargo, tú experimentas de que dentro de ti posiblemente no hay esta vida eterna, ¿no? Que la vida eterna, pues, produce frutos, ¿no? Y estos frutos son el amor hacia los hermanos, ¿verdad? El amor a Dios y el amor hacia los hermanos. Entonces tú experimentas también en tu corazón de que este amor hacia los demás, pues no sale, ¿verdad? Ves a tus hermanitos allí que juegan, que son distintos a ti, como es natural y es normal, porque imagínate si hubieran muchos como tú, pues sería una tragedia, ¿no? Tú eres único, irrepetible y así está bien, ¿verdad? Entonces, pero tus hermanitos, pues son distintos. Entonces tú ves a tus hermanitos que son así, que son como tú quieres que sean, no son así. Entonces te sale la ira, no te sale el amor. Frente a la obediencia, a tus papás están allí y a ti te sale esto, el desobedecer. Y la obediencia es una forma de manifestar el amor, ¿verdad? Te sale ahí la desobediencia, la ira, ¿no? El murmurar, el decir: ¿quién se cree en esto si yo soy más, ¿verdad? Eso, no sale el amor dentro de nosotros. También, pues a veces no nos sale también decir la verdad. Saben que decir la verdad también es una manifestación del amor, ¿no? O vemos a los otros y ves a tu compañero, a tus amiguitos, a los que sea, inclusive a tus propios papás, pues no los ves, pues como un regalo del amor de Dios, sino lo ves como un objeto, no sé, un objeto para recibir cariño, un objeto para recibir dinero, Eso, entonces ves que no te sale el amor y tú sufres y tú quieres querer amar a tus papás porque ves que tus papás pues te quieren mucho, ¿verdad? Pues tu papá se sacrifica por trabajar, por darte los estudios, para que te puedas alimentar, etc. Pero ves que en tu corazón hay algo que no te permite quererle. Igual a tus hermanitos, ves que tus hermanitos a ti te quieren mucho, ¿verdad? Juegan contigo, te preguntan, te abrazan, te dan la mano, te dan un besito, lo que sea, pero tú no puedes. Y eso a ti también te hace sufrir, ¿verdad? Que tú quieres esta vida eterna, quieres amar como el Señor te ha amado a ti, ¿no? Porque tú ves cómo el Señor te ama en esto, es lo que te acabo de decir, cómo tus papás te quieren, tus hermanitos te quieren, pero en tu corazón ves que no puedes, no se puede. Entonces por eso Zacarías también canta, porque has visitado a tu pueblo que sufre. Entonces hoy también, queridos niños, el Señor viene a visitarte a ti y a mí. Hoy que seguramente tú y yo estamos así, estériles, sin poder tener esta vida eterna. ¿Se acuerdan que la Virgen María, cuando le dice sí al Señor, engendra a Jesucristo en su barriguita? Asimismo, hoy nosotros estamos estériles, sin poder engendrar a Jesucristo dentro de nosotros. No sin poder engendrar a Jesucristo dentro de nosotros. Entonces, dice también Zacarías, sigue diciendo, ¿no? Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, o sea, le va a dar nuevamente vida, y sigue hablando y empieza a hablar de su hijo. Y dice,
Y a ti, niño, o sea, toma a su bebé, ¿no? A Juan Bautista, le toma y dice, y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo. Eso, se llama profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a proclamar el perdón de los pecados. A proclamar la liberación y el perdón de los pecados. ¿Ah? Que el pueblo conozca, por ti, conozca la salvación de Dios. Muy bien, entonces les hablaba de que Juan el Bautista es el punto medio. Juan Bautista termina el Antiguo Testamento e inicia el Nuevo. Entonces Juan el Bautista va a anunciar algo. Justo lo que dice Zacarías. Va a anunciar la salvación y el perdón de los pecados. ¿Ya? Muy bien. Entonces les cuento, hablaremos un poquito más adelante. Entonces Juan el Bautista, pues desde el seno de su mamá estaba consagrado. Dios lo había elegido desde siempre, como a ti y a mí, pues para cumplir una misión. Nuestra misión de anunciar a Jesucristo, de llevar a Jesucristo a la gente. No, como tú y yo también, desde el seno de nuestra mamita, pues Dios nos ha elegido a ti y a mí. ¿Sí? También para esto, para que el pueblo conozca la salvación de Dios. Y tú dices, no, pero sí, muy bien, pero eso también está bien para los padrecitos, ¿verdad? ¿No? Para las monjitas, que ellos van a anunciar a Dios, a Jesucristo, está muy bien, ¿no? Yo estoy muy bien aquí en mi casa. No, queridos niños, no. Esta misión ha sido dada por Dios para todos nosotros, para anunciar al Señor en nuestra vida. Todos somos misioneros, dice la iglesia, todos somos misioneros. ¿Y cómo somos misioneros? Anunciando a Jesucristo con nuestra vida. ¿Ah? Dice un escrito de la iglesia primitiva, de cuando recién empezaba la iglesia, ¿no? Hace muchos siglos atrás, que decía de que mucha gente, pues, evangelizaban, no decían muchas palabras, nada, simplemente mostraban el amor hacia los hermanos. ¿Ah? Miraban cómo los cristianos, ¿no? Pues acogían a las viudas, a los huérfanos, a los pobres les ayudaban, ¿no? Y por eso los que no conocían al Señor decían, mira cómo se aman, yo quiero amar como ellos. ¿Ah? Entonces se convertían, conocían al Señor por ese medio. Muy bien, entonces Juan el Bautista, como estaba escogido, el Señor pues hace una cosa, lo lleva al desierto. Lo lleva al desierto. Y dice que Juan el Bautista pues era algo así exótico, ¿no? Porque dice que, imagínate, se vestía con piel de camello, ceñido con un cinturón, y dice que comía miel, ¿no? Y se comía las langostas. Las langostas no son esos crustáceos así grandes, ¿no? Que se comen así, sino que las langostas eran como unos insectos. Eran unos insectos, ¿no? Y comía, imagínate, comía insectos y comía miel. Muy bien. Entonces, resulta que un día Juan el Bautista aparece. Jesucristo ya había nacido, ¿no? Ya sabemos que Jesucristo había nacido. Juan Bautista aparece y aparece anunciando una cosa. Aparece anunciando y aparece diciendo, conviértanse, conviértanse. ¿Ah? Conviértanse que el día del Señor está por llegar. Y claro, y Juan Bautista pues anunciaba la conversión y también denunciaba los pecados. En ese tiempo estaban los escribas y los fariseos, que ellos pensaban que claro, que bastaba con cumplir ciertas normas, ciertos preceptos para salvarse. Pero claro, en su corazón pues tenían todos los pecados ahí acumulados. Muy bien, entonces, imagínate, y Juan Bautista era bravazo, era bravísimo, bravísimo. Claro, porque les decía, conviértanse. Y luego les decía, son ustedes unas razas de víboras. ¿Ah? Son venenosos, hacen mal al pueblo. Ustedes mismos se hacen mal. ¿Ah? Entonces imagínate, luego de decirlo pues dice, conviértanse, que está por llegar el reino de los cielos. ¿Ya? Entonces, claro, la gente escuchaba y decía, pucha, sí, es cierto, mira, soy pecador, he hecho esto, tengo muchos pecados. Y bueno, y dice, bueno, sí, parece que el día de Dios, el día del Señor va a llegar, el reino de los cielos va a llegar. Entonces Juan empieza a bautizar, por eso le llamamos el Bautista, ¿no? ¿Y cómo bautizaba Juan? Había por allí el río Jordán, ¿no? Y en el río Jordán, pues la gente, los pecadores, o sea, todos nosotros hacíamos fila. Hacían una fila y Juan Bautista les echaba agua y les bautizaba. Tú dices, wow, en ese tiempo ya se bautizaban. Sí, pero el bautismo de Juan no es el mismo que nuestro bautismo, el bautismo sacramental de hoy. Sino que les cuento que en ese tiempo
Juan es una novedad, porque claro, en ese tiempo, claro, para el perdón de los pecados había un día en el año, ¿no?, en que toda la gente iba y daba y decía sus pecados, ¿verdad? Y sus pecados recaían sobre un cordero, ¿no? Entonces el cordero iba todo cargado de pecados y lo botaban al desierto. Entonces dice que así, pues expiaban los pecados. Pero claro, ¿qué resulta? De que Juan Bautista dice, claro, hay un problema. ¿Ah? El pecado es del hombre. ¿Ah? Y la remisión, y claro, el hombre ha pecado en su cuerpo. Entonces el hombre, pues es el hombre el que tiene, sufre en su cuerpo el pecado, y es en el cuerpo mismo del hombre en el que Dios quiere perdonar esos pecados. Entonces el bautismo que Juan hace, pues es un bautismo un bautismo de arrepentimiento, ¿no? Entonces la gente iba y se arrepentía, ¿no? Se arrepentía, pero, aquí hay un pero, este bautismo hacía esto, arrepentía y nos disponía a convertirse, a buscar al Señor. Pero este bautismo no tenía el poder de perdonar los pecados. ¿Ah? No tenía el poder. Porque ahora nosotros, en el bautismo cristiano, ¿no?, uno de los frutos del bautismo es esto, es la remisión de todo pecado. ¿Y por qué el bautismo perdona todos los pecados? Porque el bautismo tiene su raíz y su fundamento en Jesucristo. ¿Ah? Porque bautizarse, nosotros cuando nos bautizamos es esto, nos unimos al Señor en su muerte y entramos en la muerte cuando entramos en el agua. ¿Ah? Somos sepultados en Cristo y cuando salimos del agua resucitamos en el Señor. ¿Ya? Entonces, muy bien, entonces pues bautizaba y resulta que un día de estos, pues Jesús paseaba por allí y ve que había mucha gente por allí y Jesús se pone en la fila. Y recuerden que los que recibían este bautismo eran los pecadores. Sabemos que Jesús no tenía pecados. Jesús es el Hijo de Dios, pues no tenía pecados, ¿verdad? Se pone a la fila. ¿Ah? Cuando Juan bautizaba decía eso, pues, ¿no? Decía, yo les bautizo con agua, pero vendrá uno que es mucho más grande que yo, que les bautizará con el Espíritu Santo. Dice, y esta persona que va a venir es muy grande, muy grande, que imagínense, que yo no soy digno de desatarle las sandalias. En ese tiempo se usaba solo sandalias, no usaban zapatillas, como ahora, ¿no? Entonces, imagínate. ¿Ah? Entonces, de repente, Jesús aparece por allí. Y Juan, obviamente, se asusta, ¿no? Se le dice, Señor, ¿qué haces aquí? ¿No? Dice, yo no tengo por qué bautizarte, tú tienes que bautizarme a mí. ¿Ah? Porque Juan ya lo reconocía. ¿Se acuerdan cuando estaban los dos en la barriguita de su mamá? Juan lo había reconocido, ¿verdad? A Jesús. Así mismo Juan ahora lo reconoce y le dice, pues tú tienes que bautizarme a mí si tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor Jesús le dice, pues mira Juan, tú bautízame, tú hazme caso. Esto es para que se cumpla toda justicia. ¿Ah? Y aquí, queridos niños, pues vemos cómo es el amor de Dios. Imagínate, Dios que no tiene pecado, pues se pone en la fila de los pecadores. ¿Ah? Se pone en la fila de los pecadores. Y claro, como ahora, claro, decir soy pecador, eso, pues no es signo de orgullo, no decir, uy, soy pecador, ¿no? Estoy muy orgulloso de ser pecador, ¿no? Aquí, claro, el Señor se humilla, se pone en la fila de los pecadores, se pone en lugar tuyo. ¿Por qué, queridos niños? Esto es una palabra, porque claro, la paga, ¿no?, el resultado del pecado es la muerte, ¿no? Es la muerte. Y esta muerte, pues tiene que cumplir una sentencia. Y esa sentencia, queridos niños, era la cruz. Es la cruz. Morir así, clavado, destrozado. Pero ese no es el problema. El problema es de que muriendo en la cruz, destrozado y todo eso, el pecado nos lleva al infierno. Y como les dije, el infierno no son las llamas ahí y todo, y el diablo con su bastón ahí y con su rabo largo. No, el infierno, queridos niños, es este lugar en donde no está Dios en ningún lado. Es un lugar donde no hay Dios.
¿Ah? Y es un lugar donde no hay nada. Es la desaparición total. Una desaparición total. Entonces imagínate, Dios, el Señor, se pone en la fila. Imagínate, en ese tiempo Juan el Bautista estaba bautizando y tú y yo estábamos en la fila, ¿no? Esperando nuestro turno. Y vino el Señor y dijo, un momento, entro yo. Y el Señor toma el puesto entre los pecadores. El que sin haber cometido pecado se pone como los pecadores. ¿Por qué, queridos niños? Porque claro, el Señor nos quiere tanto y sabe que nosotros no podemos cargar con el peso del pecado. Y por eso el Señor se lo carga así y se humilla hasta hacerse pecador para poder subirse aquí en la cruz. ¿Ah? Imagínate, qué amor tan grande. ¿Quién es posible? ¿Quién ama tanto que sea capaz de hacer esto por nosotros? De ponerse en la fila de los pecadores, de hacerse indigno por nosotros. ¿Ah? Entonces imagínate. Entonces resulta de que, claro, entonces Juan dice, bueno, te voy a bautizar porque tú quieres, ¿ya? Bueno, entonces le está bautizando, le está echando agüita, ¿no? Y le dice que el cielo se abre. Y una voz dice, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. ¿Ah? Este Hijo amado, este Hijo de Dios, que era Jesucristo. Muy bien. Entonces, queridos niños, entonces, claro, ya muy bien, Juan Bautista cumplió su misión y con esto el Señor también empezaba su misión. Jesucristo empezaba su misión de ir anunciando. Entonces Juan el Bautista, en adelante ya prácticamente ya no iba a seguir predicando, porque claro, el Señor Jesucristo con sus discípulos empezaba a predicar, ¿no? Entonces resulta de que un buen día de estos, pues resulta de que Juan el Bautista estaba por allí, ¿no? Y unos discípulos, y era amigo. Claro, Juan Bautista pues era un señor que tenía mucha autoridad y mucha gente lo reconocía. Y era amigo ¿cómo les digo?, del gobernador de esa zona, que se llamaba Herodes. Y este señor Herodes era un señor medio malvado. Este Herodes tenía su hermano que se llamaba Filipo, que estaba casado con una señora llamada Herodías. Y Herodes pues le robó a su esposa, ¿no? Entonces Juan el Bautista le había dicho una cosa. Le había dicho, Herodes, lo que tú has hecho está mal. Está mal. Estás en pecado. Conviértete. ¿No? Entonces, pues claro, ya muy bien. Pero claro, Juan, Herodes decía, bueno, sí es cierto, Juan, mira, es cierto, pero ay, mira qué puedo hacer, pues, ¿no? Pero resulta que Herodías, pues era una señora que tenía la avaricia metida en su corazón y ya le convenía estar junto con el rey porque luego iba a tener, pues eso, mucho dinero, el reino, etcétera, ¿no? Entonces un buen día resulta que el rey Herodes se invita a una cena, ¿no? Estaban todos comiendo. Entonces Herodías tenía una hija que se llamaba Salomé, ¿no? Y la Salomé dice que era muy bonita y todo eso, ¿no? Entonces entró y bailó. No, y bailó, no sé qué habrá bailado, una marinera, un no sé qué cosa, reggaetón, no, pero habrá bailado y todo, ¿no? Había bailado, y cuando bailó, resulta de que al rey Herodes pues le gustó muchísimo el baile, ¿no? Y parece que el rey Herodes también había tomado ya mucho vino, entonces estaba un poquito fuera de sus cabales, ¿no? Y va y le dice a la señora, a Salomé, dice, Salomé, felicitaciones, muchos aplausos, has bailado muy bonito, muy bonito, muy bonito. Mira, ¿qué te parece? Que mira, te voy a dar todo lo que me pidas. Todo lo que me pidas. Si quieres una parte de mi reino, te lo voy a dar. Y claro, imagínate, Salomé era una muchacha joven. Entonces va y dice, espérame un ratito, voy a consultarle a mi mamá. Entonces va y le dice, mamá, mira, el rey me ha ofrecido la mitad del reino. Dice, anda, qué bien. Mira, le vas a pedir una cosa. Le vas a pedir que mate a Juan el Bautista y te entregue su cabeza. Dices, uy, ¿cómo así? Sí, porque claro, porque Juan el Bautista, pues eso, denunciaba el pecado tanto de Herodes como de Herodías, ¿no? Y prácticamente Juan el Bautista resultaba una molestia para los planes que ella tenía, ¿no? Eso, de tener para sí todo el reino, todo el dinero, todo el poder. Entonces, pues va y le dice, ya está, tengo la respuesta, señor Herodes. Quiero que me entregues la cabeza de Juan el Bautista.
Entonces, imagínate, Juan estaba en la cárcel. Y tiempo atrás, un poquito antes, pues claro, ya Jesús estaba ya en Galilea y predicaba y todo, ¿no? Y los discípulos, pues decían, y ahora, la gente que escuchaba a Jesús y decía, y ahora, ¿y este quién es, verdad? Entonces mandan a preguntar a Juan, perdón, mandan a preguntar sí, dice, ¿este es el que ha de venir? Le preguntan a Jesús, ¿no? La gente, ¿tú eres el que iba a venir, este Hijo de Dios, este Salvador, o tenemos que esperar otro? Y claro, y mandan a preguntar de parte de Juan, ¿no? Entonces el Señor le responde y dice, vayan a decirle a Juan esto. Entonces, ¿qué pasa? Juan, los discípulos ven eso, que Jesús, pues esto, curaba enfermedades, ¿no? Expulsaba demonios. ¿Ah? Entonces, imagínate, van y le dicen a Juan, mira Juan, este que nos mandó a preguntar, pues hace esto, cura enfermos, expulsa demonios, anuncia la salvación a su pueblo. Entonces Juan dice, bueno, ese es el Cordero de Dios. Y es importante, a veces pasadas también, cuando decía que Jesús pasaba con sus discípulos y Juan estaba acá bautizando también, Juan lo miró y le dijo, gente, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces imagínate, el Cordero de Dios, un cordero es una oveja, ¿no? Una ovejita. Entonces habíamos dicho de que, claro, ¿te acuerdan en ese tiempo que les hablé de que cómo expiaban los pecados, de que cargaban todos los pecados sobre una oveja, ¿no? Y la mandaban al desierto y ahí dice que el demonio destrozaba y todo eso. Entonces, ahora este cordero era un cordero distinto, ¿no? Saben que los corderitos, los que habrán visto, los corderitos son mansos, ¿no? O sea, son tranquilitos, si tú le llevas por ahí, se va por allá, para acá, va por acá. Y el corderito, pues dice que no se resiste, no es un corderito manso. Dice que Jesucristo es este Cordero de Dios. ¿Ah? Este Cordero que iba a ser sacrificado por el perdón de los pecados. ¿Ah? Muy bien. Entonces, pues resulta que al final, pues le cortan la cabeza a Juan. Y va y se lo entregan. Y claro, y ya está. Juan murió. ¿No? Entonces, pues claro, Juan muere por una cosa importante, queridos niños. Porque Juan vino a dar testimonio de la verdad. Juan en un tiempo de su vida dice, yo no soy la verdad, yo soy su mensajero. ¿Ah? Soy su mensajero, yo no soy la verdad. ¿Y sabemos cuál es la verdad? La verdad es Jesucristo. La verdad es Jesucristo. ¿Y cuál es dice, sí, la verdad es Jesucristo. Entonces, pues Juan el Bautista muere al decir la verdad, al denunciar a este rey sus pecados. Entonces, pues claro, la actitud del rey cuando alguien te incomoda, pues ¿qué es? Cortarle la cabeza. Y esto, que Dios se repite el hecho de que había pasado con los antiguos profetas, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Daniel cuando no hacía lo que había dicho el rey? Y claro, y la actitud que tenía Daniel, pues hacía reconocer a los otros que están equivocados, que están en el pecado. Entonces, ¿qué hacía? Intentaban matarlo, ¿no? Intentaban matarlo, los ponen en el foso de los leones, etc. A otros los llegaron a matar. E igual le quieren matar. Quieren matar a Juan el Bautista por decir la verdad, ¿no? Muy bien. Entonces, queridos niños, hoy es esta palabra para nosotros. Hoy el profeta, este es un profeta, ¿no? Juan el Bautista, decía una cosa: preparad los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor va a venir. ¿Ya? Entonces hoy Juan el Bautista, alguno preguntaba al inicio del encuentro, ponía una pregunta: ¿cómo va a resucitar Juan Bautista? Pues hoy Juan el Bautista está aquí. Está aquí. ¿No? Está aquí. Y Juan el Bautista dice hoy, ¿no? Conviértanse. Conviértanse. Y queridos niños, la conversión, pues habíamos dicho, es esto, es que hemos escogido un camino, ¿no? Que lleva a la muerte. Y de repente, cuando tú estés caminando, escuchas una voz que te dice: ¡alto! Estás yendo a la muerte. ¿Ah? Y tú dices: no, voy por allí. Y tú dices: porque tengo miedo. Porque tengo miedo. Y dices: ¿tengo miedo a qué? Porque tengo miedo
a lo que lo que le dijo la serpiente, ¿no? Porque tengo miedo a no ser como Dios. ¿Ah? Porque tengo miedo a que Dios se meta en mi vida. ¿Ah? A que Dios, pues esto, tengo miedo a mis padres, obedecer a mis padres. Tengo miedo a esto, a sufrir por amor a los demás, sufrir por decir la verdad, sufrir esto, por vivir como un niño cristiano, como un hombre cristiano, una mujer cristiana. Tengo miedo, por eso me voy por acá. Entonces, Juan el Bautista te dice, hey, vuelve. ¿Qué es tu pecado? ¿Qué los pecados? Eso, te van a llevar esto, a la destrucción, a la muerte. Pero te dice, mira, he aquí que viene el Cordero de Dios. He aquí que viene Jesucristo. Que viene Jesucristo a perdonar los pecados. Viene el Señor, viene Jesucristo a decirte la verdad. ¿Y qué es decir la verdad, queridos niños? Es esto. La verdad es que, la verdad cierta es que tú y yo somos pecadores, ¿verdad? Tú y yo somos pecadores. Esta es la verdad. Pero sobre esa verdad hay una mucho más grande. Y esa verdad más grande es de que el amor del Señor, la misericordia del Señor, triunfa sobre nuestros pecados. Que el Señor hoy viene a perdonar tus pecados y mis pecados. Que nuestros pecados ya no tienen poder para destruirnos, para llevarnos a la muerte. ¿Ah? Ya no tiene poder. Ahora, por este bautismo que el Señor hace con nosotros, Jesucristo ha reconciliado eso, al hombre con Dios. Entonces, hoy a ti y a mí, queridos niños, el cielo se nos abre. El cielo está abierto. El cielo está abierto. Y claro, y en esto el Señor dice, mira, el cielo está abierto para ti. Endereza los caminos. ¿Por dónde estás yendo? Por eso es importante, queridos niños, preguntarte hoy, ¿no? Espero que, claro, todos los días, cuando termine el día, seguramente lo harán ustedes, el pensar, ¿cómo he vivido hoy? ¿Cómo he vivido hoy? ¿Ah? El examen de conciencia. Oye, me he equivocado, he pecado. ¿Qué he pecado? ¿Ah? ¿Qué he hecho por mi vida? Por eso, queridos niños, hoy esta palabra es una palabra de Juan el Bautista que llama a la conversión. ¿Ah? De que hoy tú, querido niño, y los que nos están viendo, te preguntes, ¿ah? ¿Por dónde estoy yendo? ¿Qué camino he tomado hoy? ¿Qué camino he tomado hoy? ¿Ah? ¿Qué camino he tomado hoy? Estoy yendo a la muerte. ¿He tomado el camino del pecado? ¿O estoy en el camino del Señor? Entonces, por eso dice, preparen el camino para acoger al Señor. Y se acuerdan que hace unas semanas hablamos esto, de que el Señor, pues eso, había preparado a la Virgen María desde siempre, preservándola de todo pecado, para que en ella, pues engendre el Hijo de Dios, que engendre Jesucristo. ¿Ah? Pues, pero claro, pero nosotros hemos nacido con el pecado original que nos han heredado nuestros padres, ¿no? Pero el Señor hoy nuevamente, pues nos vuelve a elegir, y en virtud de Jesucristo nos viene, en virtud del bautismo, a borrar nuestros pecados, ¿ah? Y a disponer nuestro cuerpo, nuestra vida, a disponer tu corazón para acoger a este Jesucristo. A este Jesucristo que nos quiere sacar del pecado, que nos quiere llevar a la vida eterna, a ese cielo abierto, a disfrutar de la alegría de estar con el Señor, a contemplar en nuestra vida que ese sufrimiento que hoy tú tienes, que ya no tiene poder sobre nosotros. Ah, porque les dije que el demonio, el pecado empieza con eso, con una mentira. ¿Ah? Y esa mentira, pues, pum, te lleva al pecado y ese pecado a la muerte. Entonces hoy el Señor, pues viene a decir esto. ¿Ah? Endereza tu camino. Este sufrimiento no es de muerte. Nos dirá también la Escritura, Jesús, la palabra de Jesús dirá, este sufrimiento que tú tienes hoy es para que se manifieste el poder de Dios. Y el poder de Dios es que tu pecado queda hoy perdonado. Y imagínate, para que tu pecado quede hoy perdonado, para que tú y yo hoy podamos entrar en el cielo, vivir la vida eterna, mira, el Señor ha enviado a este Juan el Bautista. Y a Juan el Bautista le han cortado la cabeza. Pero el Señor no ha escatimado gastos. ¿Ah? No ha escatimado gastos, porque sabe que tú y yo
pues necesitamos. Así es que hoy, pues, Juan el Bautista predica, como predica también la iglesia, ¿no? Todos los días, en la Eucaristía, etcétera, la iglesia predica. Y siempre predica lo mismo. Nos predica la conversión, y la conversión, queridos niños, es esto, anunciar el amor de Dios. Y claro, y esto sigue un proceso. Primero escuchamos, ¿no? Escuchamos. Lo que escuchas, el Espíritu Santo te testifica en el corazón. Cuando te testifica en el corazón, pues da testimonio, ¿no? Testimonio de que esta palabra del amor de Dios que perdona los pecados se cumple en tu vida. Por eso, queridos niños, hoy nos alegramos porque, claro, el Señor no nos deja en el pecado, no nos deja en la muerte, sino que manda a este Juan el Bautista y manda a tantos y tantos profetas, esto, para perdonarnos. A veces nuestros grandes sufrimientos, queridos niños, pasan por dos motivos. Uno, porque claro, a veces decimos, claro, mi pecado es tan grande que no merezco el perdón de Dios, ¿verdad? Claro, y el demonio con eso, pues nos pisotea y nos deja esclavos, nos deja enjaulados, ¿no? Y la otra, queridos niños, también es esto, es decir, bueno, no pasa nada, Dios me perdona todo y por eso, bueno, voy a hacer cualquier cosa, al final ya me confieso y ya está, ¿verdad? No, o sea, esos son dos extremos que no, obviamente, no están bien. Entonces, pero el término medio es esto, queridos niños. Tu pecado y mi pecado es capaz de llevarnos a la muerte. Por más sencillo que sea, nos lleva a la muerte. Pero el amor de Dios es capaz de perdonarnos y darnos la vida. La alegría que hoy tal vez no tienes, o esa sensación de vacío que tienes en tu corazón, el Señor lo quiere llenar. El Señor lo quiere curar. ¿Qué haciendo? Eso. Haciéndonos entrar en la cruz con Él, morir en la cruz, para poder resucitar. Por eso hoy vamos a cantar un canto de Juan Bautista, ¿verdad? Que dice, dice más o menos así, a ver, vamos a hacer un poquito lento, ¿ya? Así que dice, a la orilla de un río, un hombre predicaba y hablaba de otro hombre que estaba por llegar. Era Juan el Bautista, era voz que gritaba que llegaba la hora de la verdad. ¿Ya? Y el coro dice así, a ver. Hubo un hombre enviado por Dios, su nombre era Juan. Él no era la luz, pero vino a preparar los caminos que conducen a Jesús. ¿Ya? Muy bien, ahora sí, un poco lentito para empezar, y ahora sí empezamos nuestro canto, ¿ya? A la orilla de un río, un hombre predicaba, hablaba de otro hombre que estaba por llegar. Era Juan el Bautista, era voz que gritaba que llegaba la hora de la verdad. Hubo un hombre enviado por Dios, su nombre era Juan. Él no era la luz, pero vino a preparar los caminos que conducen a Jesús. Ahora seguimos. A todo el que quería daba a conocer los caminos que Dios recorre a diario, hablando al corazón. El Bautista hablaba de amor y de justicia, porque estaba a las puertas el Salvador.
enviado por Dios. Su nombre era Juan. Él no era la luz, pero vino a preparar los caminos que conducen a Jesús. ¿Ah? ¿Les ha gustado? Eso, muy bien. Vamos a repetir un poquito el coro. A ver, decir eso. Juan no era la luz, pero vino a preparar los caminos que llevan al Señor. El camino de la vida, que es este de acá, el camino de la cruz. Pero es importante, queridos niños, el sufrimiento, pues parece algo terrible, malo, pero es este, es el camino que lleva al Señor. Por eso cantamos otra vez, ¿ya? Hubo un hombre enviado por Dios, su nombre era Juan. Él no era la luz, pero vino a preparar los caminos que conducen a Jesús. Eso, muy bien. Entonces, queridos niños, terminamos hoy nuestro encuentro. Eso, como todos los sábados, pidiéndole a la Virgen María que también que nos acompañe y nos conduzca por estos caminos que llevan al Señor. María nos ha mostrado a su Hijo, ¿no? En la cruz, nos ha mostrado lo importante de estar ahí, al pie de la cruz, al pie del sufrimiento, no rechazar el combate, ¿no? Entonces, como todos los sábados, saludamos a la Virgen diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entonces el Padre José nos acompaña para darnos la bendición. Hola chicos, muy buenos días. Espero que estén felices de estar otra vez con nosotros. Entonces, por favor, mañana avisen a sus papás, a sus hermanitos, a toda la familia que tenemos la misa mañana a las 11 con Monseñor Javier. Bueno, entonces con este deseo de estar tan contento, les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muy bien, hasta el siguiente encuentro entonces. Nos vemos. Chao.